Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la farándula turca, y más específicamente, en los detalles que han surgido tras la mediática ruptura entre dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de estas dos celebridades, o simplemente te gusta estar al día de lo que sucede en el universo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar las declaraciones de Can Yaman sobre lo que más le molestó de esta separación, un tema que ha generado mucho revuelo y especulación. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. No solo nos apoyan muchísimo al hacerlo, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y noticias de última hora del mundo del espectáculo. Activación de la campanita incluida, por supuesto. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que tenemos para ustedes hoy es de esas que dan de qué hablar. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo, especialmente después de su exitoso trabajo juntos en la serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real que muchos idealizaron. Se veían felices, enamorados, y la expectativa de verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era altísima. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas no siempre salen como uno espera, y su romance llegó a su fin. Lo que más ha intrigado a los seguidores y a la prensa es entender los motivos detrás de esta ruptura, y sobre todo, cómo se sintieron las partes involucradas. Hoy vamos a centrarnos en la perspectiva de Can Yaman, quien recientemente ha compartido algunos detalles que arrojan luz sobre su experiencia y sobre todo, sobre aquello que le causó una mayor molestia. Es crucial entender que en el mundo de la fama, cada movimiento, cada palabra, cada gesto es escrutado al detalle. Y cuando una pareja tan popular se separa, las especulaciones corren como pólvora. Can Yaman, conocido por su carisma y su proyección internacional, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático durante toda su carrera. Su relación con Demet Özdemir no fue la excepción. Después de que la noticia de su ruptura se hizo pública, hubo un silencio relativo por parte de ambos, un silencio que la prensa intentó llenar con todo tipo de rumores y supuestas versiones de los hechos. Y es en este contexto donde las declaraciones de Can Yaman cobran especial relevancia. Él mismo ha admitido que hay aspectos de la separación que le afectaron particularmente, y uno de ellos, según lo que ha expresado, tiene que ver con la forma en que la relación y su posterior fin fueron percibidos y manejados por el público y los medios. Lo que más parece haber incomodado a Can Yaman, según sus propias palabras, no fue tanto la ruptura en sí, sino la presión y la obsesión que sintió por parte del público y los medios acerca de su relación y su vida privada. Él ha manifestado que sentía que su noviazgo se había convertido en un producto, en algo que se consumía y se analizaba constantemente, restándole autenticidad y espontaneidad. Imaginen ustedes estar enamorado, vivir una relación, y sentir que cada paso que dan como pareja está bajo la lupa de miles, o incluso millones, de personas. Que sus momentos íntimos se vuelven noticia, que sus discusiones se magnifican y que sus reconciliaciones se esperan como un partido de fútbol. Esa constante exposición, esa falta de espacio para simplemente ser ellos mismos y vivir su amor sin interrupciones ni juicios externos, es algo que Can ha señalado como particularmente agotador y frustrante. Él ha expresado que le molestó la sensación de que la gente se sentía con el derecho de opinar sobre su vida sentimental, de presionar para que las cosas fueran de una manera determinada, o de juzgar sus decisiones. Es como si, al ser figuras públicas, su vida privada se hubiera convertido en un espectáculo público, y su ruptura fuera solo el último capítulo de una telenovela que el público estaba ansioso por seguir. Can Yaman ha dejado claro que, si bien aprecia el apoyo y el cariño de sus fans, hay un límite que no debería cruzarse, y ese límite, a su parecer, se cruzó en lo que respecta a la invasión de su privacidad y la mercantilización de su relación. Otro aspecto que parece haberle molestado profundamente es la especulación constante y, en ocasiones, la creación de narrativas falsas alrededor de la ruptura. Cuando una pareja famosa se separa, la prensa y las redes sociales tienden a buscar culpables, a inventar motivos ocultos, a crear dramas que a menudo distan mucho de la realidad. Can Yaman ha insinuado que en su caso, se generaron muchas historias que no se ajustaban a los hechos, y que estas especulaciones terminaron por añadir una carga emocional innecesaria a una situación ya de por sí difícil.
Es decir, no solo tenían que lidiar con el dolor de una separación, sino también con el peso de las falsedades y los malentendidos que se propagaban a su alrededor. Además, él ha mencionado que se sentía presionado a mantener una imagen pública determinada, incluso en lo referente a su vida sentimental. La expectativa de que una pareja de celebridades luzca siempre feliz y perfecta puede ser abrumadora. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen idealizada, la discrepancia puede generar críticas y decepción. Can Yaman parece haber sentido esa presión, esa necesidad de proyectar una imagen de pareja perfecta, que a la larga, se vuelve insostenible y sobre todo, artificial. Es importante recordar que a pesar de su fama y su éxito, Can Yaman es un ser humano con sentimientos y emociones. Y como cualquier persona, tiene derecho a vivir sus relaciones en privado, a cometer errores, a tener sus propios procesos de duelo y a tomarse el tiempo necesario para sanar. Lo que más le ha molestado, en esencia, es la falta de respeto hacia su vida privada y la imposición de expectativas irreales por parte de un público y una prensa que a menudo confunden la ficción con la realidad, y la figura pública con la persona. Él ha expresado que le hubiera gustado tener un espacio más tranquilo para procesar la ruptura, sin sentir que cada movimiento era analizado y juzgado. Ha recalcado la importancia de la discreción y del respeto a la intimidad, especialmente en momentos tan delicados como una separación. Esto no significa que Can Yaman sea una persona reacia a compartir aspectos de su vida con sus seguidores, sino que busca un equilibrio, una forma de compartir que no sacrifique su bienestar emocional ni su derecho a la privacidad. También es interesante notar cómo esta experiencia ha podido influir en su percepción de la fama y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Para él, quizás ha sido una lección dura sobre los peligros de exponer demasiado la vida privada en un entorno tan volátil. Ha aprendido, o al menos ha reflexionado, sobre la delgada línea entre ser una figura pública querida y ser un objeto de constante escrutinio y especulación. En resumen, lo que más ha molestado a Can Yaman tras su ruptura con Demet Özdemir es la intensa presión mediática y la obsesión del público por su vida privada. Siente que su relación se convirtió en un producto de consumo, que se generaron narrativas falsas alrededor de la separación, y que se le impusieron expectativas irreales. Ha expresado su deseo de haber tenido un espacio más tranquilo para procesar la ruptura, sin la constante invasión de su intimidad. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre las declaraciones de Can Yaman. Es fascinante ver cómo, incluso en el brillo de la fama, existen complejidades y frustraciones que no siempre son visibles para el público. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión mediática es excesiva para las celebridades? ¿Hasta dónde creen que el público tiene derecho a opinar sobre la vida privada de las estrellas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Por último, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.